Este video corresponde a la clase de termoterapia superficial. ¿Qué es lo que veremos en esta clase? Trataremos de entender un poco qué nos ha pasado muchas veces cuando nos han preguntado si me coloco frío o calor. Es una de las preguntas más clásicas que nos pueden hacer, ya sean nuestros familiares, nuestros cercanos o hasta nuestros pacientes. ¿Qué es en sí la termoterapia? Definiremos de qué se trata esto. Si hemos usado alguna vez un agente térmico nos puede permitir entender qué es lo que ocurre y cuáles son los efectos que tiene la termoterapia en las personas. Así como cuándo decidir la aplicación entre frío y calor, que quizás es la pregunta más compleja que nosotros podemos llegar a tener. Y la idea es saber si es que podemos encontrar algo que nos permita entender si es que sirve o no sirve esta agente físico. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que la termoterapia corresponde a la aplicación de cualquier agente físico que provoque modificación de la temperatura en este y termine dando algún efecto biológico. En sí, hoy día lo que vemos es que la clasificación determina tanto el concepto de crioterapia, que se podría contener en esto que es termoterapia, pero hoy día se está viendo por separado. Crioterapia, los agentes que disminuyen la temperatura, y termoterapia, los agentes que la aumentan. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de termoterapia, ya sea cuando los tejidos a tratar se encuentran en planos superficiales, la que conoceremos como termoterapia superficial, y cuando los tejidos se encuentran en planos profundos, que es la que conoceremos como termoterapia profunda. En general, los efectos se van a relacionar directamente con los cambios de temperatura, en este caso el aumento de esta. Y este aumento de temperatura está relacionado con los mecanismos de transferencia de energía calórica que ya vimos en la clase de crioterapia. En esta imagen podemos ver la aplicación en una vela, ¿ya?, que va a producir que se caliente el aire en la zona y por lo tanto este aire por convección puede aumentar la temperatura de la mano. La vela, además, podemos ver que calienta una cuchara. Al calentar esta cuchara, esta va a estar con una mayor temperatura y va a transferir la energía hacia la mano, por lo tanto estamos hablando por contacto, ¿ya?, del mecanismo de transferencia por conducción. Y además el aumento de temperatura lo que va a producir es la liberación de una onda electromagnética que se llama infrarrojo, que va a estar liberada y va a estar provocando un aumento de temperatura con un mecanismo que se llama radiación, que en sí lo que hace es transferir infrarrojo, pero este infrarrojo cuando sea absorbido por los tejidos se va a convertir en energía calórica. Ese mecanismo de transferencia se conoce también como conversión. La radiación es la forma como podemos llegar a entregar la energía y la conversión es el mecanismo de transferencia. Desde ciertos aspectos, nosotros vamos a ver algunas comparativas entre la crioterapia y la termoterapia, ¿ya? Como en esta publicación podemos ver características que nos entrega de ella. De hecho, dentro de esto vemos que tanto crioterapia como termoterapia van a poder actuar disminuyendo el dolor, disminuyendo el espasmo muscular, pero empiezan algunas diferencias, por ejemplo, en el metabolismo celular, en donde el metabolismo disminuye con el frío y aumenta con el calor. El flujo sanguíneo disminuye con el frío y aumenta con el calor. La respuesta inflamatoria puede disminuir con el frío y aumenta con el aumento de temperatura. En el caso del edema, nosotros vemos que per se el frío lo que puede hacer es controlarlo, por lo tanto ayudarnos a quizás a que disminuya en el tiempo. En cambio el aumento de temperatura, aunque también dependiente de las técnicas que combinemos puede ayudarnos a disminuir, en esencia el aumento de temperatura va a potenciar la formación de edema. Y respecto de la extensibilidad de los tejidos, vemos que el frío puede disminuir la extensibilidad de estos y el aumento de temperatura puede provocar que estos aumenten. En sí, la crioterapia va a tener efectos más o menos alrededor de los 2 a 4 centímetros de la piel, a lo sumo. Y por lo tanto, la mayoría de los efectos que nosotros podemos llegar a encontrar se encuentran sobre este tejido, que es la piel. Y por lo tanto, los termosectores son fundamentales en esto. Respecto de crioterapia, una de las fórmulas que tiene para controlar el dolor, como ya vimos, es disminuir la velocidad de conducción, aumentar el umbral doloroso. En esta publicación lo definen como un concepto que se llama neuropraxia inducida por frío. Por lo tanto, una alteración de los receptores asociados al dolor y con una conducta asociada a la disminución de temperatura de estos. Se ha hablado también de que puede controlar el dolor en base a proteger a un tejido que se pudiera haber dañado por una actividad y por lo tanto, al disminuir el flujo sanguíneo y disminuir el metabolismo celular, proteger a este debido a que vamos a evitar que lleguen marcadores de la respuesta inflamatoria, así como la destrucción celular masiva.
En el caso de la termoterapia, vemos que también puede producir analgesia y esta muchas veces se va a relacionar con respuestas como el aumento del flujo sanguíneo y el aumento del metabolismo. Dentro de esto se ha visto que el aumento del metabolismo que puede potenciar la respuesta reparatoria, se ha visto que ya aumentando en 1 grado Celsius la temperatura de los tejidos, aumenta de 10 a 15% el metabolismo celular. Por lo tanto, es bastante interesante respecto de la respuesta reparatoria y por ende el control de lo que está produciendo. En cuanto al aumento de temperatura en la piel, se ha observado que cuando nosotros somos capaces de aumentar a 40 grados Celsius la temperatura de la piel, vemos que a menor profundidad cercana a la piel hay un mayor aumento de temperatura y mientras más profundo está siendo el tejido a observar, disminuye, no es tanto el aumento de temperatura, pero vemos que existe un aumento importante y esos eventos son los que nosotros podemos ver en las respuestas asociadas a la termoterapia. El flujo sanguíneo también aumenta y lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso del trapecio, es que cuando somos capaces de aumentar la temperatura a 38 grados en la piel, aumenta un 27%. Pero si somos capaces de aumentar la temperatura a 43 grados Celsius, el aumento es de 144%. O sea, tenemos una gran cantidad de flujo sanguíneo en la zona. Vemos que existen diferentes tipos de aplicación, ya tanto de crioterapia como de termoterapia. En este caso vamos a hablar de los de termoterapia, que tienen relación con la conducción, la convección y la conversión. ¿Ya? Recordemos que en la conducción estamos en contacto y la diferencia de temperatura. Vemos los gel asociados a o las compresas frías que podríamos aplicar en los pacientes, paños fríos y también, por ejemplo, perdón, estamos hablando acá de aumento de temperatura, las compresas húmedo calientes, los paños que van a estar calientes y el baño de parafina. En el caso del aumento de temperatura por convección, vemos los que tienen relación con la transferencia con un fluido en movimiento, la fluidoterapia y la hidroterapia. Y la conversión es cuando nosotros modificamos un tipo de energía y provocamos un aumento de temperatura. En este caso, la conversión, tenemos la aplicación de ultrasonido, las lámparas infrarrojas y la diatermia que podemos ver onda corta y microondas. Cada uno de estos va a tener algunas indicaciones, va a tener algunas precauciones, ¿ya? Y algunos eventos que nos queremos que sean aplicados. Acá mismo podemos ver los baños de contraste que van mezclando la aplicación de crioterapia con la de termoterapia, haciendo un cambio reflejo y provocando algunas alteraciones a nivel vascular en donde se vasodilata y se vasocontrae, provocando un efecto que se llama Passive Vascular Exercise o ejercicios vasculares pasivos, donde nosotros podemos encontrar una posibilidad de bombeo de, por ejemplo, el caso del edema, donde podemos empujar hacia el linfático y potenciar que este linfático también se bombee. ¿Cuáles son los factores determinantes para cualquier aplicación térmica? Y esto también se incluye respecto de lo que significa la crioterapia, pero en este caso lo vamos a enfocar en termoterapia. Uno de los factores que influye es la temperatura de los tejidos en la termoterapia. Si nosotros somos capaces de aumentar la temperatura de los tejidos hasta 40, 45 grados Celsius, ya que sería el valor óptimo, vamos a tener muchas de las respuestas biológicas que necesitamos con la termoterapia, ¿ya? Además, si este aumento de temperatura dura en el tiempo, vamos a obtener una dosis óptima de tratamiento. Normalmente se ha visto que las aplicaciones deberían ir entre los 15 a los 30 minutos. Además, si nosotros obtenemos rápidamente un aumento de temperatura, vamos a poder preservar más los efectos biológicos y eso tiene relación con las características del calor específico. Sabemos ya que el agua tiene un calor elevado, por lo tanto los agentes físicos que tengan un mayor calor específico como el agua van a transferir más rápido la temperatura y por lo tanto van a producir cambios biológicos más rápidos. Ese también es un punto bastante importante. Y además existe otra condición que es el tamaño de la zona total. Mientras más zona a tratar, tenemos más receptores que pueden estar expuestos, termoreceptores, y por lo tanto más respuestas reflejas asociadas a la activación de. Un punto que es importante, si yo quiero penetrar a tejidos que están relativamente más profundos, es si los tejidos tienen la capacidad de conducir la energía térmica, pero a la vez si existe tejido que pueda ser una especie de aislante, como el tejido adiposo. Si es muy grande la cantidad de tejido adiposo, ¿ya? Si el panículo adiposo es importante, va a ser más difícil que nosotros lleguemos a calentar tejidos en planos más profundos. Por lo tanto, es importante e influye mucho la superficie cutánea expuesta por el tema de los receptores que pueden estar en la zona, pero a la vez también influye de manera importante la sensibilidad individual, por lo tanto, es un dato
importantísimo el que constantemente le estemos preguntando a nuestros pacientes qué es lo que percibe y qué es lo que no debe percibir para que nos transfiera esa información. ¿Cuáles son los efectos biológicos que se esperan gracias al aumento de temperatura? Nosotros esperamos que haya un aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, por ende quizás una disminución de la rigidez articular, producir analgesia, producir un efecto antiespasmódico o de control del tono muscular, pero también se ha visto, y por eso está entre comillas, y en la literatura nosotros podemos encontrar que existe una respuesta antiinflamatoria. Sabemos que el aumento de temperatura va a inflamar, pero lo que se expresa normalmente es que como es un potenciador de la respuesta reparatoria, lo que va a traer como consecuencia es que reparen y todos los marcadores asociados a la inflamación no van a estar tan presentes y por lo tanto hay una respuesta inflamatoria menor. Pero ese es un camino indirecto, o sea, una vuelta un poco más larga. Si lo pensamos desde la perspectiva del agente físico en sí, es un inflamador, pero inflama para reparar y por lo tanto por eso podría considerarse que tiende a disminuir la respuesta inflamatoria en el tiempo. Inmediatamente aumenta la inflamación. Como vemos, existe una actividad sobre la actividad metabólica y enzimática. Sabemos que si aumentamos la temperatura, va a aumentar la actividad enzimática y por lo tanto también las respuestas metabólicas que nosotros podemos ver. Y esto tiene relación con las características propias de los tejidos. El problema es que si nosotros aumentamos la temperatura más allá de lo biológico esperado, si subimos la temperatura de 45 a 50 grados, lo que podemos tener es que las proteínas tiendan a la desnaturalización y por lo tanto las enzimas que son proteínas pueden tener o una disminución de su acción o llegar a destruirse. Si se llegan a destruir, se liberan al ambiente polipéptidos e histaminas. Y estos son mediadores de la inflamación, por lo tanto vamos a tener una respuesta inflamatoria inducida por el aumento de temperatura. ¿Ya? Si este aumento de temperatura no es adecuado a la condición del paciente, estaríamos cometiendo iatrogenia. Pero la respuesta inflamatoria también nosotros la podemos utilizar pensando en potenciar, por ejemplo, la reparación. Por lo tanto, los aspectos biológicos que pueden ser positivos respecto de esto es que si nosotros liberamos histamina y prostaglandinas al ambiente y además vemos otras formas de provocar vasodilatación, lo que estamos promoviendo es la llegada de sangre con mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto los tejidos potencian su captación de este y en pro de la promoción de la reparación, así como también los nutrientes que pueden llegar gracias a este fenómeno vasodilatador. Veamos entonces algunos efectos que también podemos ver, que son los efectos vasculares. Sabemos que el plexo venoso subcutáneo tiene mucha anastomosis, o sea, tiene la conexión de vénulas y arteriolas muy importante. Especialmente están presentes ya en que es en baja cantidad en el tronco y en las extremidades, pero están muy presentes en los dedos, en la palma de las manos, la planta del pie, los lóbulos de las orejas, nariz y labios. Estas anastomosis están ricamente inervadas por fibra adrenérgica, las cuales van a liberar catecolaminas y van a provocar la mantención de la tensión, o sea, el cierre de la anastomosis de manera parcial, manteniendo esta condición de vasoconstricción relativa que tienen los vasos. Cuando nosotros aplicamos aumento de temperatura, los termoceptores van a actuar sobre estas fibras adrenérgicas, ¿ya? Y habíamos visto el camino frente a esto en crioterapia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a disminuir el impulso que va a producir la liberación de catecolaminas y por ende se va a dejar de liberar catecolaminas, provocando que ya no estén cerrados los vasos, sino que empiece el proceso de apertura de esto, que es lo que conocemos como vasodilatación de las anastomosis, y por lo tanto el riego sanguíneo aparece. Al igual que en la crioterapia, esta vasodilatación es un medio protector para evitar el sobrecalentamiento de las estructuras que se encuentran siendo afectadas por este aumento de temperatura. Y es lo que nosotros tenemos como un mecanismo protector de nuestro cuerpo para, por ejemplo, evitar el desmayo, el burnout que nosotros pudiéramos tener por la aplicación de un medio caliente o de un ambiente más caliente. Nosotros podemos encontrar una respuesta vascular provocando vasodilatación independiente de estas respuestas a nivel adrenérgico, que es que directamente el aumento de temperatura relaja el músculo liso. ¿Ya? Podemos encontrar modificaciones de la presión de oxígeno, pH y la presión de CO2. Cuando nosotros tenemos un aumento de temperatura, hay una mayor demanda metabólica, por lo tanto hay un mayor consumo de oxígeno, por lo tanto disminuye la presión de oxígeno,
Al haber un mayor consumo de oxígeno y una mayor liberación de CO2, por lo tanto, aumenta la presión de CO2 y el ambiente se hace más ácido, ¿ya? Por lo tanto, disminuye el pH, aumentando las concentraciones de sustratos que pueden haber en la zona. Por lo tanto, como está ocurriendo este ambiente químico adverso, lo que hace nuestro cuerpo es producir una respuesta vasodilatadora. Y al producir esta respuesta vasodilatadora, aumenta el riego sanguíneo y se regularían todos estos patrones que vimos anteriormente. Otra posible respuesta es que, gracias a la aplicación de aumento de temperatura, se puede producir por el endotelio la liberación de factor relajante en el endotelio y por ende la liberación de óxido nítrico que va a producir vasodilatación. El aumento de temperatura nos va a producir una moderada respuesta inflamatoria, la cual en consecuencia nos va a producir la liberación de histaminas y prostaglandinas, como ya hemos visto. Esto va a disminuir la vasoresistencia y provocar vasodilatación. Por ende, esto quiere decir que va a aumentar la permeabilidad capilar y va a aumentar la permeabilidad postcapilar y venular. Estos elementos tienen relación con ¿qué? El aumento de la permeabilidad capilar tiene relación con la disminución del tono del músculo liso. Este se relaja, por lo tanto, se vasodilata. Y el aumento de la permeabilidad postcapilar y venular tiene relación con el aumento de la contractibilidad de la célula endotelial. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Se produce contracción de estas células, dejando espacio y por lo tanto aumentando la permeabilidad. ¿Qué otros efectos podemos ver? Los efectos neuromusculares, donde podemos ver el manejo del dolor y de la tensión muscular. Respecto del manejo del dolor, la termoterapia tiene un efecto analgésico. Muchas veces cuando vemos pacientes que presentan bajo flujo sanguíneo, nos encontramos con una respuesta positiva de la vasodilatación. Por lo tanto, nos va a aumentar el flujo sanguíneo, nos va a producir una eliminación de algógenos y esto nos va a disminuir el dolor. Otra posible respuesta es que cuando se vasodilata, si hay una estructura que necesita reparación, van a llegar factores promotores de la reparación y por lo tanto vamos a evitar la causa de lo que está produciendo este dolor. Pero también vemos que al aumentar la vasodilatación, aumenta el riego sanguíneo, aumenta el oxígeno y tenemos un ambiente metabólico más potenciado, lo cual en consecuencia para un paciente que presente una contractura va a estar bastante favorecido, ya que el aumento del metabolismo celular, la mayor concentración de oxígeno que puede llegar gracias a esta vasodilatación, va a producir que se forme ATP y nos permita la liberación de los puentes cruzados de actina y miocina que pueden estar provocando la contractura. Por lo tanto, controlamos otro factor que puede producir dolor en los pacientes. El dolor también va a estar alterado en base a su velocidad de conducción, como veíamos en la clase de crioterapia. ¿Ya? Esto también va a estar asociado a que nosotros tenemos dolor, hay una alteración de la velocidad de conducción que nos puede sensibilizar y nos va a traer como consecuencia esta alteración. El aumento de temperatura va a disminuir también la velocidad de conducción y va por ende a aumentar el umbral doloroso. El aumento del umbral doloroso, junto con el efecto de contractación, o sea, esta especie de engaño hacia el sistema nervioso central que nos va a permitir la liberación de opiáceos endógenos, nos va a ayudar a controlar el dolor. ¿Ya? Y estos efectos nosotros los podemos ver en cuantía en la aplicación de termoterapia y es muy esperable que las personas sientan alivio del dolor. El problema es que hay ciertas condiciones en donde el aumento de temperatura se puede convertir en un algógeno, en un formador de dolor. Especialmente esto se ve en algunas condiciones de dolor crónico o de ciertas patologías que tienen relación con la inflamación. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura va a liberar vasodilatadores como histaminas, prostaglandinas, que son sensibilizadores. Así como también, al poder producir la destrucción celular, se van a liberar polipéptidos como la sustancia P, que son neurotransmisores que producen sensibilización. Por lo tanto, todos estos sensibilizadores, los inflamadores como la sustancia P, lo que van a producir es aumento del dolor. Por eso, en muchos casos, pacientes que tienen dolor crónico, la aplicación de crioterapia pudiera llegar a ser más atingente que el aumento de temperatura. Otros efectos neuromusculares que podemos ver, que se relacionan tanto con el dolor como con el aumento de tono, es que nosotros cuando tenemos dolor vemos esto que es el dolor espasmo-dolor, donde el aumento del dolor va a producir una respuesta exacerbada de las diferentes motoras, aumentando el tono muscular, provocando isquemia, retención de metabolitos, potenciando el dolor y así un círculo vicioso de dolor. Muchas de las sustancias que aparecen como algógenas, de la sustancia P, las bradykininas, las sensibilizadoras nociceptivas, van a estar presentes en esta zona cuando nosotros vemos este círculo vicioso. Por lo tanto, si somos capaces de poder controlar alguno de los caminos asociados,
vamos a controlar el dolor espasmódico. Ejemplo de ello, se ha visto que la aplicación de termoterapia puede producir relajación de la musculatura, sedación y analgesia, y por ende potenciar el alivio del dolor en los pacientes. Ahora, cuando nosotros aumentamos la temperatura en periodos muy cortos de tiempo, 30 segundos o menos, podemos provocar un aumento del tono, y esto quizás si tenemos un paciente que ya tiene un aumento del tono no va a ser tan positivo, pero si se permite más tiempo, lo podemos lograr sin ningún problema. ¿Qué pasa con el tono? Cuando nosotros somos capaces de aumentar la temperatura a 42 grados Celsius en el ambiente muscular, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución o un cese de la descarga de las fibras eferentes secundarias del uso muscular. En consecuencia, esto va a traer una disminución un aumento, perdón, de la descarga de las fibras 1B del órgano tendinoso de Golgi, disminuyendo la descarga de la alfa-motoneurona. Y esto disminuye la capacidad de aumento de tono que podría estar presente en las personas. Como muchas veces nosotros vamos a encontrarnos frente a un músculo que está en un plano profundo, o si ya estamos definitivamente hablando de termoterapia superficial, la estructura que vamos a tratar específicamente va a ser el termoceptor. Y este termoceptor va a tener relación y se va a comunicar con la gama motoneurona, la cual va a disminuir su respuesta, provocando que este círculo se cierre asociado al efecto que va a haber del termoceptor en la gama motoneurona y por lo tanto la cadena se va a continuar. Por eso es tan importante que nosotros, si tenemos la posibilidad de aplicar agentes de tipo superficial, entendamos cuáles son los efectos que puede estar produciendo esto, pero si tuviéramos la opción de aplicar agentes de tipo profundo, quizás vamos a tener una respuesta directa en estos pacientes. ¿Qué otros efectos podemos ver? Los efectos propios de los materiales y de sus propiedades, que es lo que pasa con los tejidos. Se ha visto que pueden haber modificaciones de las propiedades viscoelásticas que no son eternos, que no son en todo momento. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros intervenimos un tejido con un aumento de temperatura, lo que va a pasar es que las partículas de este tejido se van a modificar cambiando las propiedades viscoelásticas, disminuyendo la viscosidad y aumentando la elasticidad de los tejidos. Por lo tanto, la extensibilidad, especialmente los tejidos ricos en colágeno, va a mejorar. Si además nosotros con esto acompañamos de una fuerza mecánica, podemos potenciar la respuesta de este aumento de temperatura, y ese fenómeno se relaciona, por ejemplo, con la tracción, la movilización, la elongación, que pueden ser asociadas a técnicas terapéuticas nuestras. Se conoce, y esta mejora de la extensibilidad, como tixotropismo, que es la modificación de estos patrones de extensibilidad gracias a la aplicación de un agente y con la combinatoria de una fuerza mecánica. Veamos qué es lo que pasa respecto a los tejidos superficiales versus los tejidos profundos cuando aplicamos termoterapia superficial. Lo que se ve, por ejemplo, en este gráfico, vemos varios tejidos. Vemos la piel, el tejido subcutáneo, el músculo, ¿ya? Y qué es lo que pasa en el tiempo. Acá se hizo una aplicación de 30 minutos y lo que se observó es que rápidamente la temperatura de la piel aumenta, pero luego de retirar el agente físico se regula rápidamente. El tejido subcutáneo, que tiene la característica de ser un material adiposo, ¿ya? Es capaz de también aumentar su temperatura, pero más lentamente regularse hacia su normalidad. En el caso del músculo, ¿ya? Que puede estar en un plano de 1 o 2 centímetros, quizás el aumento no va a ser tan importante de temperatura, pero sí puede durar más en el tiempo. Y eso tiene relación con que la pérdida de temperatura que va a tener luego el músculo ya va a estar restringido por el tejido subcutáneo, que es un protector aislante que pueda tener estas personas. Por eso, si nosotros somos capaces de provocar un calentamiento a un músculo que esté muy profundo por el tejido adiposo, tenemos que entender que si llega a producirse un calentamiento, este calentamiento también va a costar que se disminuya y que vuelva a la normalidad. Se ha visto que los efectos positivos de la termoterapia superficial no son más allá de 1 o 2 centímetros y que los tiempos de efecto son más o menos de 6 a 8 minutos. Por lo tanto, tenemos que sacarle partido a ese tiempo. En el caso de aumento de tejido más profundo de su temperatura, la verdad que es bastante más complejo hasta alcanzar 1 grado Celsius. ¿Ya? Y por ende, muchas de las respuestas que nosotros podemos ver van a ser más bien reflejas. ¿Qué tipo de agentes físicos de termoterapia superficial podemos ver? En base a la conducción, vemos todos estos que tienen que ver con el contacto, los hot packs, las compresas no calientes, los guatelos, la almohadilla eléctrica, la harina caliente y la parafina. Por convección, vemos los baños que tienen que ver con agua caliente, las duchas y los chorros calientes,
el hidromasaje, el sauna, los baños de vapor y el aire caliente. Y en el caso de la conversión, vemos el infrarrojo como una opción de esto. El infrarrojo nos va a permitir entregar por radiación y se va a convertir la energía electromagnética en energía calor. Por lo tanto, nosotros es importante que sepamos bien las características de los tejidos, ojalá saber cuánto es el nivel de profundidad para poder producir un efecto positivo. ¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones? Dependiente de la sensibilidad, cuán alterada esté, puede ser una contraindicación o solamente una precaución. Lo mismo en la conciencia de las personas, cuán capaces son de poder entender un mensaje, de poder cuidarse, va a hacer que sea o una contraindicación o una precaución. Normalmente las zonas con bajo riesgo sanguíneo por la mayor demanda metabólica y de flujo sanguíneo pueden verse muy afectadas por la aplicación de aumento de temperatura, provocando necrosis isquémica por disminución de los tejidos y en algunos casos quemadura, porque no hay capacidad de disipación de la energía calórica. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos tejidos que son de bajo riesgo sanguíneo, que se encuentran en bajo riesgo sanguíneo, nosotros debemos considerarlo una contraindicación absoluta. Si nosotros vemos un paciente con hemorragia, si la hemorragia es superficial y el aumento de temperatura es superficial, tenemos que tener el cuidado de no aplicarlo, por lo tanto es una contraindicación. Pero muchas veces la hemorragia que puede haber estado presente ya no lo está frente a una anoxia y por lo tanto el aumento de temperatura pasaría a ser una precaución. Cuando tenemos pacientes con neoplasia maligna es una contraindicación absoluta. Nunca se debe aplicar en este tipo de pacientes, nunca se debe aplicar sobre las gónadas y evitar sobre la zona abdominal porque es de las personas embarazadas, porque esto puede ser un problema severo. Espero que haya quedado más claro el concepto de termoterapia, por lo tanto muchas veces nos van a seguir preguntando esto y ya podemos tener algún tipo de conducta para poder quizás dar un consejo. Ya vimos qué es la definición de termoterapia, reflexionemos respecto de si las hemos usado, sabemos los efectos que tiene y cuándo poder usar el frío y el calor tiene que ver con un acto reflexivo respecto de él. Y por ende, si sirven o no los agentes térmicos, eso lo veremos en un tiempo. Espero que haya servido, nos vemos. Chao, chao.